Me da muchísimo gusto que nos pueda acompañar aquí en el estudio esta mañana el doctor Enrique Díaz Aranda. Él es doctor en Derecho Penal, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un postdoctorado de 5 años en el Instituto de Ciencias Penales en la Universidad de Múnich. A nivel nacional ha sido distinguido como profesor honoris causa por la Autónoma de Tamaulipas. A nivel internacional es el primer jurista mexicano en recibir la beca de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania desde su fundación en 1860, el primer latinoamericano en recibir la mención especial en el Premio Extraordinario Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 17 libros como autor, 47 como autor, ha publicado múltiples artículos en Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal, publicados en México, España, Francia, Argentina, Brasil, Nicaragua y Estados Unidos. Y ahí le voy a parar porque si no se nos va a ir todo el programa con un perfil que además es increíble su perfil. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, David. Saludos a todas y todos en el público que nos escucha. Pues hoy martes, sí es hoy martes, ¿verdad? Que tienen aquí un evento que va a ser presencial y virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la importancia del error en los delitos contra la salud, en el que usted, doctor, va a presentar su libro Teoría del Delito, Evolución, Conceptos, Fundamentos y Casos Prácticos. Como personas que no somos expertas en derecho, ni mucho menos, mi primera pregunta es bien sencilla, doctor. ¿Por qué es importante poner estos temas sobre la mesa y por qué es importante hablar de estas temáticas que plantean tanto en el evento como en el libro que va a presentar el día de hoy? Con mucho gusto. Cuando uno tiene un orden jurídico como es el derecho penal, normalmente tiene que aplicarse con una serie de criterios que tienen que ser aclarados para evitar injusticias. En este sentido, la Constitución dice que el fin de un proceso penal es esclarecer el hecho, sancionar al culpable y evitar que el inocente sea condenado. En ese punto, cuando uno tiene problemas, por ejemplo, de la persona a la cual le dieron unas pastillas diciendo que son simplemente aspirinas y se las dan en la Ciudad de México y a esa persona la trataron de convencer a través de engaños, de una relación supuestamente amorosa y confiada en que son aspirinas, se los lleva y resulta ser fentanilo. Pastillas de fentanilo. En ese momento, cuando va a subir al avión, es detenida y ya esa posesión y ese tráfico ya es sancionada por el derecho penal. En ese punto hay varias disposiciones, una en particular del Código Penal que dice que el delito se excluye cuando, y viene una serie de cuestiones, por ejemplo la legítima defensa, pero también se habla del error. Es decir, cuando uno no sabe lo que está pasando, hay una circunstancia fundamental, en este caso, sabe que lleva pastillas, lo que no sabe es que son de fentanilo. Y en ese punto es un excluyente del delito, la persona ni siquiera tendría que ser vinculada a proceso, mucho menos pasar prisión preventiva durante todo el tiempo que dura su proceso. Porque algo básico en el derecho penal es que la persona sepa lo que está haciendo. Si yo no sé lo que estoy haciendo, en ese momento, pues entonces estoy en esa hipótesis de no solamente que yo no quiero, sino es que no sé. Por ejemplo, en el caso del flaquito, cuando Flavio Peniche le dispara en una grabación de un video, creyendo que tiene una pistola con bala de salva. Sí, de utilería. Era de utilería y realmente esa pistola tenía una bala de verdad. Cuando él le dispara, sí le dispara, sabe que le está disparando, sabe que tiene un arma, lo que no sabe es que la bala es de verdad. Y fue procesado por homicidio, aunque dijeran que fue culposo, pero de todas maneras es un proceso por homicidio, ¿verdad? Y si se puede demostrar que él no sabía, hay que determinar, bueno, él no. Eso no quiere decir que no haya otros responsables, por ejemplo el utilero, porque en ese caso el utilero fue el que había olvidado las armas, las balas, se le hizo fácil ir a la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, pedir prestada unas armas y
metió las balas de salva. Lo que no se fijó es que en la recámara de esa que justo dio para esa escena, esa tenía la bala de verdad. Y ejemplos como esos son muchos. Nada más déjame darte un dato. Sí, por favor. Más del 50% de mujeres que están siendo procesadas a nivel federal y están en centros penitenciarios federales, tienen casos como el que acabo de narrar. O sea, fueron engañadas de que llevaban una bolsa con ropa y en realidad llevaba paquetes de marihuana o de cocaína, de lo que nos podamos imaginar. O sea, estamos hablando de injusticias. O sea, claro. Estamos hablando, ahorita me hizo que me acordara de dos casos, doctor, generales, no ninguno en particular. Me refiero a estas mujeres que van a visitar a su pareja a un centro penitenciario y que no saben que, y es muy común que les escondan cosas, sí. Y lo hemos visto. Y la otra aquí en la frontera, que usted seguramente sabrá de ello, aunque aquí ya intervienen asuntos de las leyes de otro país y cómo te coordinas con una situación tan compleja, pero las famosas mulas ciegas, estas personas que les pegan droga y cuando cruzan, pues dicen, pues a mí la autoridad norteamericana, el doctor les dice, tú traes droga, después investigamos si sí sabías o no, pero mientras tanto, y es muy famoso que aquí te digan, por lo menos te vas a pasar 3 meses en una cárcel de Estados Unidos. O sea, poco más, poco menos, ese tipo de casos. Bueno, a mí me pasó. Yo ¿Sí? vine a dar un curso de maestría, tuve el honor de tener como alumno al doctor Benigno Licea, a quien le agradezco mucho, ahora ya doctor, y de repente se me ocurrió que quería ir a Estados Unidos, Ajá, obvio, a claro. la colonia a visitar SeaWorld. Y en ese momento uno de los alumnos, Manolo Juliá, que ya murió, me dijo, yo te presto un coche. Entonces, bueno, pues sí, me presté el coche, estoy por cruzar ya, y en ese momento iba conmigo una amiga, y me dice, oye, pero este coche no es tuyo, ¿no? No. ¿Y ya lo revisaste? Sí, tiene agua, gasolina, el aire. Normal, ¿no? Sí, pero dijo, no, si no trae droga o algo, justo en el momento en que ya me tocaba pasar. Sudé muchísimo, evidentemente no traía nada, pero el caso que dices, ¿no? Si hubiese traído ahí un paquetito de alguna sustancia prohibida, pues ya no estaría en este programa teniendo el gusto de conocerte. No, que son cosas que realmente, muchos no tenemos conciencia de esos derechos que usted nos acaba de narrar. Ahora, este evento, pues, por lo que puedo ver, doctor, pues evidentemente es altamente especializado, está dirigido a expertos en derecho, pero finalmente son cosas de las que todos pudiéramos aprender algo. En realidad yo lo que trato de hacer en mis libros, después de 15 años de estancia en Europa, es explicar las cosas claras. En este libro lo que hago es, pongo un concepto claro, sencillo, narro 3 casos de relevancia nacional que se hubieran resuelto de manera distinta si se hubiera seguido ese concepto. Y luego señalo cuáles son los fundamentos desde la Constitución, los tratados internacionales, el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si me permites, sí, los esperamos con mucho gusto a las 5 de la tarde. En la calle es Esperanza 4771, 4771, en el fraccionamiento Soler. Será ahí, es la estación norte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Todos están cordialmente invitados, es entrada libre, sin costo, y ya verán, ahí vamos a poder comentar muchos casos, no solamente como estos, sino otros tantos que deberían ser resueltos con justicia. En este caso hemos determinado personas que deben ser declaradas inocentes, ni siquiera vinculadas al proceso. También vamos a poner casos de personas que debieron ser vinculadas y condenadas y no lo fueron, por esa falta de claridad. Esa parte también va a ser importante. Este evento es hoy a las 5, sí. ahí en la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Sí. Estarán como ponentes el doctor Enrique Díaz Aranda, de la UNAM, el doctor Benigno Licea González, de UABC, el licenciado José Rivas González, juez de distrito. Entonces, ahí está la invitación abierta. Además, le estamos poniendo en pantalla todos los datos para que los tome por ahí. Y una pregunta antes de despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo, doctor, y que ya sé que me voy a ir a algo demasiado genérico, pero con lo que nos acaba de platicar, pues yo no dejo de asociarlo con otros casos parecidos en los que muchos nos preguntamos, aunque sea en otros ámbitos, pues si hubiera tenido un buen abogado,
no hubiera vivido eso, y entonces nos remite a algo que ya sé que es muy básico y a lo mejor muy repetitivo, doctor, pero es que lamentablemente también el tema de la economía en nuestro país se convierte en un factor para obtener justicia o no obtenerla. Bueno, en eso también hay que hacer un poco de justicia para los defensores públicos. La Defensoría Pública sí ha invertido mucho en capacitación para sus defensores, precisamente para esas personas que no pueden pagar abogados particulares, que no es tampoco garantía de conocimiento, claro, o de profesionalismo. Pero sí ha cambiado entonces, porque yo me acuerdo que cuando era niño era que nos decía, y bueno, ya estoy hablando de hace casi 50 años, pero hace varias décadas, era clásico que nos decían en México, pues no puedo pagar un abogado, te van a poner un abogado de oficio, y nos decían, no hombre, ya perdiste. ¿Eso sí ha cambiado entonces, doctor? No, yo creo que el tema más importante y de los que más tenemos problemas en la agenda nacional es precisamente la injusticia penal. Delincuentes que quedan libres, inocentes que siguen siendo condenados, porque tenemos un gran problema. No nos hemos fijado en el fondo, siempre hemos ido a la cuestión de forma. Si yo tengo un vaso y una botella, evidentemente lo fino es tomar del vaso, pero si el vaso tiene cianuro, por mejor forma que tenga, es mejor la botella con agua que el vaso con cianuro. Y ese es el problema. Nos hemos ido por cuestiones de proceso, cambiamos de un proceso mixto a uno acusatorio sin saber realmente el fondo de cómo se interpreta la ley penal para aplicarla de manera justa. Eso como uno de los puntos, pero es que hay otros antes que tienen que ser establecidos para evitar la comisión de delitos. Oiga, doctor, ya tenemos que despedirnos, porque si no ya sabe cómo es esto, nos cortan. Sí, y claro. Qué lástima, porque me hubiera gustado mucho que platicáramos, pero a lo mejor después lo podemos hacer por teléfono. Claro, con mucho gusto. O volvernos a enlazar, porque por ejemplo me hubiera gustado mucho preguntarle sobre este famoso concepto de la supremacía constitucional. Con todo gusto. ¿Qué piensa usted y hay mucho que decir. El derecho de eso? Eso empieza con un problema. Nos enseñaron mal el concepto de derecho al decir que son conjunto de normas. No, es un sistema de normas y tiene que ser integral y tiene que ser precisamente interpretado en consonancia. Todo tiene que ser una máquina como un reloj que funcione en un sentido. Y eso precisamente es lo que establece la Constitución. Tomás y Valiente, el constitucionalista español, decía que la Constitución es la luz que ilumina todo el sistema y bajo esa luz se tiene que interpretar. No puede haber normas de menor nivel que contradigan lo que dice la Constitución o los tratados internacionales. Doctor, le agradezco enormemente esta visita, aunque solamente pudimos platicar un ratito, fue un gusto enorme y un placer. Gracias y muy buenos días. Igualmente, David, muchas gracias y saludos cordiales a todos tus escuchas y todos tus televidentes. Gracias, es el doctor Enrique Díaz Aranda, doctor en Derecho Penal, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras cosas que ya le comenté hace ratito. Y nada más antes de despedirnos, el evento del que estamos platicando hace ratito es hoy presencial y virtual. Es un evento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Justamente en esa estación noroeste, en el Soler, es donde va a ser este evento que se llama La importancia del error en los delitos contra la salud, en el que además van a presentar el libro del doctor Díaz Aranda, Teoría del delito, evolución, conceptos, fundamentos y casos prácticos.